El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábola y les dijo: una vez salió el sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron sobre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos el 100 por unos, otros el 60 y otros el 30. El que tenga oídos, que oiga. Es palabra de Dios. Pueden sentarse. Un sacerdote comentaba que cuando murió su mamá, encontraron en su habitación un cuaderno donde ella escribía los textos bíblicos de cada día en un lado de la página, y al otro lado de la página escribía las cosas que Dios le pedía hacer a la luz de ese texto bíblico. Y al final del día, ella hacía una oración conclusiva de lo que Dios le había inspirado y había podido hacer. Ese cuaderno estaba lleno de notas de ese encuentro diario que la mamá de este sacerdote tenía con la palabra de Dios. Cuando este sacerdote pudo leer algunas páginas de este cuaderno, quedó sorprendido de la espiritualidad de su mamá y le pidió a sus hermanos que le dejaran conservar este cuaderno, el cual le sirvió a él para encontrar un modo de mantener un acercamiento y una práctica de la palabra de Dios. Cuando le oí compartir a él estas cosas, realmente se me hizo muy admirable y ha sido para mí como un ejemplo y una herramienta para tomar más en serio la palabra de Dios. Ojalá que muchos de ustedes que nos escuchan hoy y con los que le comparto este testimonio, también les pueda servir a cada uno de ustedes para que no solamente leamos la palabra de Dios, sino que nos esforcemos en ponerla en práctica, en traducirla en buenas obras. No basta leer la Biblia si no la practicamos. Y hay muchas personas que a veces se pueden preguntar, ¿por qué esta palabra de Dios no da frutos en mi vida? Porque solamente la escucha. Es como un estudiante de medicina o de ingeniería. Si solamente tiene las teorías pero no tiene la práctica, no va a poder ser un buen profesional. Necesitamos practicar para adquirir destreza, experiencia, para ver que esa palabra tiene eficacia y un poder transformador en nuestra vida. La palabra de Dios es una palabra creadora, es una palabra que produce vida. Cuando Dios creó el universo,
y la vida del hombre y la mujer, lo hizo con el poder de su palabra. Dios dijo, hágase la luz, háganse los mares, los ríos, los árboles, los animales. Y dijo, hagamos al hombre y la mujer a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra es creadora y es una palabra que lo que dice, se hace. Y Dios, a través de toda la historia de la humanidad, nos ha estado hablando de diversas maneras. Nos cuenta el libro del Génesis que Dios todas las tardes iba a visitar al paraíso de Edén, a Adán y Eva, y conversaba con ellos. Estaba pendiente de ellos. Lo mismo hizo con Abraham, con el cual hizo una alianza en la cual Dios se comprometió a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y Dios ha sido fiel a esa promesa a través de toda la historia. También el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí cuando le dictó la ley divina de los 10 mandamientos para guiar y hacer que su pueblo conociera la voluntad de Dios y se mantuviera en el camino que lo llevaba a la liberación. Después de muchos años, Dios nos ha hablado por medio de los profetas, quienes han revelado la voluntad de Dios y la han testimoniado con su propia vida. Y cuando se llegó el tiempo en que Dios nos reveló la plenitud de su amor en su Hijo Jesucristo, Él vino al mundo a revelarnos la voluntad del Padre. Él vino a revelarnos el amor de Dios y con sus palabras y prodigios nos reveló cuánto nos ama Dios y cómo Dios actuaba en Él. Y hoy Dios nos sigue hablando a través de la iglesia, que nos proclama y nos explica la palabra de Dios. Nos habla a través de nuestra conciencia, invitándonos a acoger esta palabra para que esa palabra dé fruto en nuestra vida. Por eso el mensaje que nos trae las lecturas bíblicas de hoy es el poder transformador de la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta Isaías nos dice que la palabra de Dios es como la lluvia que viene sobre la tierra. No volverá a mí vacía, dice el Señor. Porque esa lluvia que Dios manda sobre la tierra es para hacer la tierra fértil y fecunda. Y cuando Dios envía su palabra a la conciencia, al corazón de cada uno de nosotros, es para que esa palabra pueda germinar, crecer y dar frutos. La palabra de Dios es un regalo que enriquece nuestra vida y que tiene el poder de transformarnos. Por eso los evangelizadores, catequistas, los que aconsejan y los que escriben libros buenos que inspiran ese acercamiento a Dios, los que nos dedicamos a predicar y enseñar la palabra de Dios, debemos tener la plena convicción que estar al servicio de la palabra de Dios es la mejor manera de invertir nuestro tiempo y es la mejor manera de sembrar en los corazones de todas las personas que nos escuchan la abundancia de la gracia de Dios. Dicen que los artistas, los pintores, los escritores, tienen ciertos días que están como más inspirados. Y parece que el apóstol San Pablo, el día que escribió ese capítulo 8 a la carta de los Romanos, fue un día de gran inspiración, cuando nos dice que los sufrimientos
Y las dificultades que tenemos en este tiempo son poco comparados con la gloria que nos espera. Es admirable ver cómo el apóstol nos da un mensaje de esperanza y nos dice que estas dificultades y sufrimientos que estamos pasando ahora no es lo definitivo. Y él distingue como tres momentos. El momento pasado, que habla del desorden al que ha estado sometida la creación, nos da una visión de esa creación que el pecado ha tratado como de ensombrecerla, como llenarla de oscuridad, de miedo, de sufrimiento, de desgracia. Y eso corresponde a ese tiempo pasado que se ha ido prolongando a través de nuestro tiempo. Pero nos dice que en el tiempo presente la creación está sufriendo dolores de parto que anuncian que van a ser una vida nueva. Estos dolores de parto que estamos viviendo ahora con la pandemia, con el aislamiento, con tantas cosas que se han ido como trastocando, trastornando en nuestra vida normal, no nos deben llevar al desespero, ni a la duda, ni a las vacilaciones en nuestra fe, ni a la desconfianza en Dios. Como nos dice el apóstol Pablo, estos son dolores de parto, porque van a ser una vida nueva, van a ser una vida llena del Espíritu de Dios, una vida en la cual Dios lo va a renovar todo. Y el tercer tiempo que distingue el apóstol Pablo es que llegará un día en que se va a revelar o a manifestar la gloria de Dios, y nos está hablando del tiempo futuro. Todos estos tres momentos que distingue el apóstol Pablo deben servirnos a nosotros para tener como una visión sobre la creación entera, sobre ese desorden que ha prevalecido, sobre esos dolores de parto que anuncian una vida nueva, y sobre ese día en que Dios manifestará su gloria para alegría, gozo y felicidad de todos. Con lo cual el apóstol Pablo se muestra optimista y nos quiere decir a nosotros: no se acongojen, no se rajen, no se desesperen ni se angustien, ni se llenen de negativismo por las cosas que están pasando ahora. Estos son dolores de parto porque van a ser una vida nueva. Y en el Evangelio de hoy, un Evangelio muy conocido por nosotros, el Evangelio del sembrador, de la semilla, en la cual Jesús nos dio esta hermosa parábola, en la cual Jesús va a distinguir como tres cosas importantes. Lo primero que nos va a decir es que la semilla es la palabra de Dios, que esa semilla ha sido sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Y segundo, que esa semilla se le ha dado a todos. En todos Dios ha puesto la semilla de su palabra. Y tercero, que todos tenemos el compromiso de cultivar y de cuidar esa palabra para que germine, crezca y dé fruto en nuestra vida. Pero esa palabra se va a encontrar con cuatro tipos de terreno que hoy Cristo lo distingue en el Evangelio. Nos dice que esa semilla que fue sembrada con abundancia, una cayó al borde del camino en un terreno polvoriento. Otra cayó en un terreno pedregoso, lleno de rocas. Otra cayó en medio de zarzal y de espina. Y otra cayó en un terreno bueno y fértil. Nos habla de cuatro tipos de terreno. Y luego nos dice que esa semilla tuvo tres fracasos. En tres de los terrenos, en el terreno al borde del camino, el pedregoso y el de la zarza, la semilla fracasó. Que solo esa semilla dio fruto en el terreno fértil. Pero el éxito de la cosecha en el terreno fértil va a suplir el fracaso en los otros tres terrenos. Ese es Dios el que siempre
encuentra la manera de hacer que su palabra no se marchite y hacer que su palabra permanezca en medio de nosotros. Y por eso aquellas personas que se convierten en ese terreno bueno porque responden a la palabra de Dios, dan una cosecha tan abundante que suple los fracasos de los otros tres. Imaginémonos por un instante si en todos los terrenos donde el Señor siembra su semilla, esa semilla fructificara, el mundo se transformaría, porque la abundancia de los frutos de esa palabra de Dios traería una alegría y un gozo para todos. Pero el Señor no se da por derrotado. El Señor sigue sembrando su semilla, pero nos advierte que hay unos obstáculos que impiden que esa palabra de Dios crezca. Y nosotros podíamos preguntar, ¿cuáles son esos obstáculos? Y podíamos casi simbolizar esos obstáculos en los pajarracos. Y tenemos que cuidarnos de cuáles son esos pajarracos. Primero, muchas veces en la familia y los amigos de toda la vida, que muchas veces en nombre del amor y del aprecio que nos tiene, nos dice, basta ya de seguir haciendo las cosas correctamente, porque de ese modo no vamos a conseguir nada. O como dicen algunos, que el que no se tuerce no avanza, o el que no tranza no avanza. Eso es realmente un dicho perverso que lo único que hace es alimentar la corrupción. Decir que el que no tranza no avanza es alimentar la corrupción y es pensar que es bueno ser corrupto. Segundo, cuidarnos de los amigos de la escuela, del colegio o del trabajo, que muchas veces ofrecen libros, revistas o películas pornográficas o sitios que han encontrado en la internet donde dice, mira, si tú ves estas cosas vas a ver cómo puedes disfrutar más de la vida. Y a veces nos dejamos convencer por esas cosas. O aquellos novios que le andan con el viejo cuento de decirle a la novia, ¿cuándo me vas a dar una prueba de amor? O demuéstrame que de verdad me quiere, para inducirla a hacer lo inmoral, lo inadecuado, lo que es perverso y que puede dañar realmente esa relación. O cuántas veces a través de la televisión, de la radio, de la propaganda, que nos quieren convencer que la felicidad consiste en comprar, en gastar, en divertirnos, en tener más y más cosas. Fijémonos que todos estos pajarracos lo que pueden hacer es asfixiar, ahogar, hacernos terrenos infértiles para que esa palabra de Dios crezca en nosotros. Por eso el Señor hoy nos quiere distinguir que esos tres terrenos en los que fracasó la palabra de Dios, cuando habla del terreno al borde del camino, ese terreno polvoriento, nos quiere decir que esa palabra no creció y dio fruto, porque sucede que muchas veces recibimos la palabra con emoción, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Es decir, no tomamos en serio la palabra de Dios. Y a veces nos emocionamos y la escuchamos con entusiasmo, pero ese entusiasmo rápido se apaga, porque viene el enemigo y nos distrae con muchas otras cosas. Y cuando nos habla del terreno pedregoso, rocoso, nos está diciendo que muchas veces las distracciones, que a veces los afanes en que nos encontramos todos los días, hace que esa palabra que acogemos y que nos proponemos vivirla, practicarla, cuando llegan las dificultades, los obstáculos, inmediatamente sucumbimos y terminamos por claudicar y por desanimarnos. Y cuando nos habla del terreno del zarzal y de las espinas, nos está diciendo cuando realmente nosotros nos vamos llenando de exageradas preocupaciones, cuando realmente nosotros llegamos a
poner más atención o a ocuparnos de muchas otras cosas que de la palabra, cuando andamos tan afanados y tan atareados de tantas cosas que no le tomamos tiempo para profundizar y leer la palabra de Dios. Esa palabra que había comenzado a crecer en nuestra vida, en nuestro corazón, se marchita y fracasa. Y cuando nos habla del terreno bueno, nos está diciendo que son aquellas personas que toman con interés la palabra de Dios, como la mamá de aquel sacerdote que se tomaba la tarea de anotar en el cuaderno el texto bíblico, que lo leía y que luego al leer ese texto ella trataba de, con la inspiración del Espíritu Santo, de ver qué es lo que Dios me pide, de qué manera puedo yo practicar esta palabra de Dios. Y ella procuraba al final del día presentarle al Señor las cosas que había hecho inspiradas por esa palabra. Eso es una manera práctica y visual y concreta de nosotros comprometernos a hacer que esa palabra de Dios sea como una tarea, como un compromiso que nosotros vamos a realizar en el tiempo de cada día. No es para decir que lo vamos a hacer la próxima semana o el próximo mes o de pronto cuando tengamos más tiempo. No, es la palabra que el Señor nos da para cada día. Eso es lo que hicieron los santos y santas. Al escuchar la palabra de Dios, ellos la tomaban tan en serio, sentían que Dios me está hablando a mí, directo a mi corazón, y eso los comprometía a ellos responder, a dar una respuesta a lo que Dios les pedía, vivir, hacer y practicar de esa palabra. Por eso decía San Agustín, refiriéndose a la Biblia, el que lee la Biblia se hace sabio, el que la practica se hace santo y el que la cree se salva. Cuando tú oras a Dios, le estás hablando a Dios. Y cuando tú lees la Santa Biblia, Dios te está hablando a ti. Y es importante que cuando alguien te habla, lo escuche, y más cuando se trata de Dios, porque Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla, su palabra está llena de sabiduría y de vida, y hay que ponerle atención. Por eso lo que Jesús nos dice hoy en el Evangelio es algo que lo debemos poner toda nuestra atención y la seriedad y el compromiso. Por eso el Papa Francisco nos exhorta a la luz de este Evangelio de hoy, que cada uno de nosotros, así como llevamos siempre el celular para todas partes, también carguemos un pequeño evangelio. Hay unos evangelios de bolsillo para cargarlo con más facilidad, para que tengamos como una cercanía con esa palabra, o aún en el mismo celular podemos bajar la aplicación de la Santa Biblia para leer los textos bíblicos. En los boletines de todas las parroquias nos están poniendo una sesión donde dice textos bíblicos de esta semana. Y es algo que cada uno de nosotros deberíamos tener siempre esa referencia, si no nos es posible venir a la misa diaria, y más en este tiempo de la pandemia, en que las iglesias se han limitado a recibir tan poca gente, algo que es triste y lamentable, pero desafortunadamente son las exigencias de este tiempo. Buscar esa cercanía con la palabra, y que no sea excusa que porque no podemos venir a la misa no podamos tener ese encuentro con la palabra. Esa palabra es la que nos va a enriquecer, nos va a fortalecer y va a nutrir nuestra fe, para que no caigamos en el desánimo y para que no caigamos en el descuido, y para que no nos llenemos de tantas cosas que abundan hoy en las noticias, en la televisión, en las aplicaciones, en las redes sociales, que nos están bombardeando de muchas noticias que por lo general siempre son de desgracia negativa. La palabra de Dios siempre trae para cada uno de nosotros mensajes buenos, positivos, mensajes de esperanza, de luz y de vida, para iluminar toda esta situación de desorden, de sufrimiento que estamos viviendo. Pero si nosotros, teniendo esta riqueza y teniendo esta posibilidad que Dios nos ha dado y que la Iglesia ha defendido, la Santa Biblia, como ustedes no se imaginan, hay mucha gente interesada en haber destruido y quemado todas las Biblias del mundo. Sin embargo, la Iglesia la ha guardado entre tinajas y la ha escondido por todos los sitios donde ha podido, y los monjes al principio escribían con velas durante noches y meses, escribiendo en sótano la palabra de Dios para tratar de hacer copias, hasta cuando se inventaron las imprentas.
Y hoy la podemos tener en todos los idiomas, incluso hasta en la lengua de muchos indígenas y en el África donde hay tantos grupos raciales. La Iglesia ha hecho un esfuerzo por traducir la Biblia a todas esas lenguas y a todos esos idiomas para que cada uno de nosotros podamos tener la posibilidad de tener un contacto con la palabra de Dios. Pero no se trata de coleccionar Biblia y de tener una en un estuche muy bonito y muy bien guardado en una repisa. No, esa Biblia es para nosotros frecuentarla, para tener un encuentro diario que nos permita a nosotros fortalecer nuestra fe. Ojalá que este mensaje que nos da hoy el Señor en este domingo sea para cada uno de nosotros una invitación a tomar la decisión de tener un encuentro cuidadoso, atento, a cultivar esa palabra de Dios, que cada uno de nosotros nos podamos convertir en buenos terrenos para que esa palabra crezca y dé fruto y frutos que den gloria a Dios. Y así nosotros podamos testimoniar esa palabra de Dios con nuestra vida. Que se note que realmente esa palabra está creciendo y dando fruto. Cuando nosotros vemos un árbol, no tenemos que preocuparnos por excavar hasta las raíces, no. Lo que vemos de ese árbol es los frutos que da. Y eso es lo que tenemos que ver en cada uno de nosotros, los frutos que da. Y el que estudia y practica la palabra de Dios encuentra que en su vida esa palabra se manifiesta con buenos frutos. Ojalá que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros que a partir del mensaje que nos da hoy, todos tomemos muy en serio su palabra para que esa palabra dé frutos que glorifiquen a Dios y traigan vida y alimento para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Amén.